Bueno, vamos a continuar con lo que es el ejercicio de viento, ¿no? Aquí pues ya esta parte ya lo hicimos anteriormente, pues les voy a dar un poquito de repaso, ¿no? Estos son los generales de la bodega. Es una bodega industrial a dos aguas, ordinaria, ubicación Ciudad Obregón, Sonora, dentro de la ciudad, área urbana, y como si estuviéramos en ese lugar, ¿no? Y es un sitio normal. La que es la clasificación de la estructura según su importancia, esta aquí en el manual viene, bueno, es dentro de los puntos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? La parte número 1, que es la clasificación de estructuras según su importancia. Aquí pues vemos que hay varios grupos, grupo A, grupo B, grupo C. Aquí dependiendo de lo que va a ser esta estructura, pues nosotros vamos a determinar qué importancia tiene, ¿no? esta estructura. En este caso, como es una bodega ordinaria, pues tomamos que era en el grupo B. Bueno, ya dependiendo del proyecto de ustedes, si yo les digo, va a ser un hospital o va a ser, no sé, alguna sala, alguna iglesia, entonces ya ustedes tienen que buscar en qué importancia tiene, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al grupo, clasificación de estructuras según su importancia, el grupo B. Bueno, número 2, clasificación de la estructura según su respuesta ante la acción del viento, tipo 1. Aquí es importante pues ver qué tipo de estructura voy a tener y qué tan resistente va a ser al viento, ¿no? Aquí dice estructuras poco sensibles a las ráfagas y efectos dinámicos del viento, está el tipo 1. Luego van avanzando un poco relacionada con la altura que tenga la estructura y lo sensible que sea el viento, ¿no? Ya el tipo 4 pues ya son estructuras muy sensibles al viento. Entonces nos quedamos que nuestra bodega pues es un tipo de bodega de nave industrial, una bodega ordinaria, y es el tipo 1. Ok, luego lo que es la velocidad de diseño, que era el siguiente punto. Creo que me pasé un poquito hacia adelante. Bueno, la velocidad de diseño venía aquí, que dependía de varias partes. Bueno, aquí viene un diagrama, ¿no? Que más o menos nos explica cómo le vamos a ir haciendo. Entonces, la determinación básica de diseño la pusimos nosotros como número 3. Esta es la formulita que es el factor de topografía, el FRZ y la velocidad regional. Ya la obtuvimos lo que es la categoría del terreno primero. Nosotros ya checamos que estaba en un terreno prácticamente plano, que la ciudad pues en la parte urbana de Ciudad Obregón pues tiene estas características, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también si ustedes están en Guaymas, si están, no sé, a un lado del mar. Hay que checar muy bien dónde nosotros vamos a construir nuestra estructura, ¿no? Para saber la categoría del terreno. Ok, nos quedamos con un terreno cubierto por numerosas construcciones especialmente espaciadas, ¿no? Que en este caso pues es un área urbana. Ok, entonces luego la velocidad regional, dijimos que era Ciudad Obregón. Para eso les di este archivo que está aquí. En el manual pues viene en el apéndice C, buscamos la ciudad Obregón, y nos quedamos que era 50 años, con un periodo de retorno de 50 años, ¿no? Luego nos dio 156 kilómetros por hora y ya nosotros hicimos lo que es el factor de exposición, que fue también, ¿no? Dependiendo de la categoría del terreno, nosotros obtuvimos que era un valor de C igual a .661. Si nos vamos para acá, pues ya sacamos esto, luego nos fuimos. Estos son los mapas, ¿no? Si ya los checaron, dependiendo de los periodos de retorno, son como unas curvas de nivel pero de viento, ¿ok? Entonces dependiendo de los colores, pues vamos viendo a qué velocidad más o menos el viento va a estar en esa parte, ¿no? A ver, el de 50 años, ¿dónde está? El de 10 años, este es el de 50 años, ok. A 50 años, que es lo que más o menos nosotros creemos que va a durar nuestra estructura, con ese periodo de retorno el viento puede regresar o puede estar con esa velocidad. En esta parte en Ciudad Obregón, si ustedes se fijan, pues es 147, 161. Quiere decir que estas partes son muy propensas a las velocidades altas de viento, ¿no? Que andan en esa velocidad. Por ejemplo, el color verde 90-119 pues ya son
son velocidades más pequeñas. Quiere decir que las que están en rojo y naranja son las entidades donde hay mucho más viento, ¿no? Y nuestra ciudad está dentro del color naranja, entonces la velocidad sí es un poquito alta, ¿no? Sobre todo por huracanes y que se puedan presentar, ¿no? Entonces en 50 años pues hay que tomar en cuenta esta velocidad que sacamos ya de la tablita, ¿no? Que nos dice, ya si le tenemos un periodo de retorno de 200, pues ya sube, ¿no? De 273. Entonces nuestra estructura, con que nosotros la calculemos en 50 años, estamos protegidos, ¿no? Bueno, eso fue para sacar el coeficiente de escala de rugosidad. Bueno, en la parte más. Esto es, si lo leyeron, es un poco tomar la velocidad, pero dependiendo mucho de la estructura, ¿no? Más que nada en los costos, pero ahorita no estamos con eso. Lo que nos interesa es que el viento que nos está proponiendo que tomemos en cuenta la Comisión Federal de Electricidad a 50 años, ¿no? Bueno, aquí vemos el factor de exposición dependiendo de la altura Z. Acuérdense que nuestro ejercicio, aquí tenemos nosotros nuestra estructura, y pues la altura pues son 6 más 3 son 9, no tenemos una estructura tan alta, ¿no? Por lo tanto, Z nos dio menor a 10 y nos da un valor de C. Aquí, ok. C, si Z es menor a 10 metros, pues esa receta va a ser igual a C. Que es C, pues ya, si nosotros caemos dentro de estas formulitas, pues tenemos que tomar en cuenta estos valores, ¿no? Que vienen aquí definidos, pero en nuestro caso, pues nos vamos a ir directamente a C y depende mucho de la categoría del terreno. Entonces, si estamos en la 3, entonces tenemos un valor de C de .661, que fue lo que hicimos la clase pasada. Bueno, el factor de topografía. El factor de topografía, pues también, ¿no? Tenemos que sacarlo de aquí y nos vamos a esta parte, dependiendo mucho del terreno que estemos nosotros construyendo. Acuérdense, no es lo mismo hacer una estructura que esté a un lado del mar a una estructura que esté dentro de una ciudad o una estructura que esté arriba de un cerro, ¿sí? Entonces aquí pues depende de los sitios protegidos normales expuestos. Si son valles cerrados, punto 9, terreno prácticamente plano, campo abierto, ausencia de cambios topográficos importantes, con pendientes menores del 5%, pues 1, promontorios, montes, cerros, lomas, cimas, colinas, montañas, pues veas estas ecuaciones. Aquí hay que tener cuidado por cuestiones de que el viento, acuérdense, entre más alto esté la estructura, o en este caso si estamos arriba de un cerro, pues va a ser un poquito con mayor velocidad, ¿no? Entonces, terraplenes, peñascos, acantilados, precipicios, diques y presas. Entonces, en estos casos se tiene que ver estas ecuaciones que están aquí. Depende mucho de las alturas del cerro o de donde estemos. En este caso no estamos en estas fórmulas. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad es prácticamente un terreno plano, ¿no? Ya si ustedes están en Guaymas, están, no sé, en Los Cabos, pues ya tienen que checar esta parte, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta la altura del cerro, las distancias que vayan a afectar, ¿no? Bueno, esto fue referente a el factor de topografía, pero nosotros aquí vemos un terreno plano, prácticamente plano, con un factor de topografía 1, terreno prácticamente plano, campo abierto, ausencia de cambios topográficos importantes con pendientes menores del 5%, un sitio normal. Bueno, nos quedamos en el número 7. Ahora lo que sigue es determinar, pues después de la velocidad de diseño que nos dio 137.436 km por hora, nosotros tenemos que determinar lo que es la presión dinámica de base. Entonces vamos a irnos al manual, y aquí en la parte de este 4.25 viene lo que es la presión dinámica de base. Cuseta, la cuseta, ¿qué es la cuseta? Cuando el viento actúa sobre una construcción genera presiones sobre sus superficies que varían según la intensidad de la velocidad y la dirección del viento. La presión que ejerce el flujo del viento sobre una superficie plana perpendicular a él se denomina presión dinámica de base. En Pascal esto se determina con la siguiente ecuación. Esta es la ecuación de la cuseta y nosotros tenemos que sacar el valor de la cuseta para nuestra estructura. BD es la velocidad básica de diseño en kilómetros por hora, que ya lo obtuvimos. Qz, la presión dinámica, ¿no? A una altura Z sobre el nivel del terreno. G, el factor de corrección por temperatura y por altura con respecto al nivel del mar. S dimensional,
El valor de G se obtiene con la siguiente expresión, en donde la presión barométrica en milímetros de mercurio y T la temperatura ambiental en grados centígrados. En la tabla 425 se presenta la relación entre los valores de altitud, HM, en metros sobre el nivel del mar, y la presión barométrica en milímetros de mercurio. Bueno, entonces tenemos que hacer este apartado, presión dinámica de base. Vamos a colocar aquí, este es el número 8, presión dinámica de base, o QZ. Bueno, la QZ pues tiene esta formulita. Si nosotros queremos tenerla en kilogramos por metro cuadrado, si así lo queremos, vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un recorte para darme la fórmula. Recorte y vamos a hacer un nuevo recorte, vamos a darnos la fórmula. Vamos a llevar las dos. Y vamos a ponerla aquí, para no escribirlo todo, ¿no? Entonces, QZ.0048 de G. G, ¿qué es G? Pues es el valor de G se obtiene con la siguiente expresión. Entonces, para poder sacar este valor, pues tenemos que sacar la temperatura y la presión barométrica. También me voy a llevar esta fórmula. Vamos a hacer un recorte. Ahí ves. Que nos saca la anterior. Voy a hacer una nueva. Y vamos a agarrar el valor de G. Okay. Vamos a llevárnoslo para acá. Bueno, pues tenemos el valor de G. Tenemos que sacar lo que es la presión barométrica y la temperatura. También voy a recortar esto para no hacerlo. La presión barométrica y voy a llevar más los puntos. Presión barométrica cuánto va a ser y la temperatura cuánto va a ser. Entonces, ¿esto dónde viene? Esto viene en las tablas. Nos vamos a venir a lo que es la tabla donde vienen las velocidades. Estas son las velocidades regionales por ciudad, ¿no? Es el archivo que les puse bien claro. Entonces, vienen las velocidades regionales de las ciudades más importantes de México. Nosotros en la parte de abajo vienen también la ubicación, altitud, temperatura media anual de las ciudades más importantes. Entonces aquí está Ciudad Obregón. ¿Qué nos interesa saber? Pues necesitamos saber la temperatura para poder meterla en esta fórmula y lo que es la presión barométrica. Entonces la temperatura está en 24.7, temperatura media anual. 24.7 sobre 11,9, 24.7 grados centígrados. Y, perdón, no se lo puse arriba, 24.7, la presión barométrica. Bueno, la presión barométrica, aquí dice, se reduce entre los valores de altitud, en metros sobre el nivel del mar, y la presión barométrica en milímetros de mercurio. Entonces, nosotros nos vamos a ir a checar la altitud que tiene la ciudad, que viene aquí, cuántos metros sobre el nivel del mar. Tiene 18 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si nosotros nos venimos aquí, vamos a decir que tiene 18 metros sobre el nivel del mar, sobre Obregón, 18 metros sobre el nivel del mar. Vamos a especificar que es Ciudad Obregón de esta tabla, ¿no? Y dice, depende de la altura sobre el nivel del mar, va a ser la presión barométrica en milímetros de mercurio. Entonces, nosotros estamos en 18, si es 0, 760, si es 500, 720, ¿ok?
Entonces 18, ¿qué valor tiene en milímetros de mercurio? Entonces aquí pues se tiene que hacer una interpolación entre 0, 760, 500, 720. Entonces si nosotros hacemos la interpolación con 18 nos va a dar 758.56. Entonces esta va a ser la presión barométrica. Entonces voy a colocar aquí. Acuérdense que son milímetros de mercurio, ¿no? Voy a poner un poquito acá. Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio y la temperatura está en grados centígrados. Ahora se le dejo. Son grados centígrados. Bueno, entonces, ahora sí hay que hacer la operación, hay que sacar G. G, por lo tanto, va a ser igual a esta operación. Va a ser igual a 0.392 por la presión barométrica entre la división entre 273 más la temperatura 24.7. Ese es el valor de G, que nos está dando 0.9988 42.9. Entonces, si nosotros tenemos ese valor de G, ya podemos hacer el valor de la QZ. Entonces, por lo tanto, QZ va a ser igual a 0.0048 por G, por la velocidad de diseño al cuadrado. La velocidad de diseño está, ahora vamos a poner al cuadrado. La velocidad del diseño al cuadrado. Entonces, aquí va a ser la respuesta en kilogramos por metro cuadrado. Entonces esto 90.56 es la QZ, que es la presión dinámica de gas. ¿Okay? Muy importante, este valor lo vamos a utilizar mucho, la presión dinámica de gas. Entonces, este es el número 8. Acuérdense, es una presión, no es la presión dinámica de base. 90.56 la presión que nosotros vamos a utilizar general con estas características. Acuérdense, depende de la altura y nivel del mar. Estamos en Ciudad Obregón. Y depende de la temperatura de la ciudad. Bueno, ese va a ser el número 8. Ahora sí, nos vamos a ir con el número 9. El número 9, nosotros aquí, ya que tenemos determinado todo esto, ya sabemos cómo es la estructura, cómo va a estar, en qué ciudad y las características, nos vamos a ir guiando sobre el manual. Entonces después vemos la presión actuante sobre estructuras. En la presión actuante sobre estructuras es la PZ. ¿Qué es la PZ? La presión actuante sobre una construcción determinada, PZ en pascales, se obtiene tomando en cuenta principalmente su forma y está dada de manera general por la ecuación ZCP por QZ, en donde el coeficiente CP se le denomina coeficiente de presión y es adimensional. A es la presión, a esta presión se le denomina empuje medio estático y es producido por los efectos de la velocidad ráfaga. El coeficiente de presión se define como la relación de la presión actuante sobre la construcción o sobre una de las superficies, con la presión dinámica de base para una altura dada. Este coeficiente determina el efecto de la variación de la presión según la geometría o forma de la construcción, así como de la intensidad de la velocidad y la turbulencia del flujo del viento. De acuerdo con su aplicación, los coeficientes de presión se dividen en siguientes tipos. Coeficientes de presión sobre superficies. Determinan las presiones exteriores o interiores, empuje y fricción. Vamos a determinar nosotros coeficientes de presión.
si está empujando o está succionando. Acuérdense que la fuerza del viento pues es una fuerza que no sabemos cómo va a actuar. Todo va a depender de la estructura y cómo esté pegando sobre la estructura, ¿no? Puede estar empujando, presionando o puede estar succionando. Luego hay coeficientes de arrastre sobre un cuerpo. Determinan la fuerza de arrastre sobre construcciones o elementos estructurales. En este caso sobre superficies. ¿Sí? Si ustedes tienen una lona y viene el viento, pues va a pegar directamente sobre esa superficie de la lona. En el caso de la lámina, pues va a ser sobre la lámina, es una superficie. Pero en el caso de los coeficientes de arrastre es sobre un cuerpo. Determina la fuerza de arrastre sobre construcciones o elementos estructurales. Si yo tengo, por ejemplo, un tubo de un espectacular y viene el viento, pues el viento va a llegar sobre esa estructura, ¿no? Sobre ese elemento estructural, sobre ese tubo y va a pegar sobre el tubo. Va a depender si el tubo es liso, si el tubo es rugoso, va a depender de muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese caso se analizan como coeficientes de arrastre sobre un cuerpo. También hay coeficientes de presión neta sobre superficies. Determinan el efecto combinado de empujes y succiones para evaluar las fuerzas resultantes. Coeficientes de fuerza sobre cuerpos, determinan las fuerzas generales, fuerzas de momento sobre un cuerpo. Coeficientes de presión local sobre las superficies, determinan el efecto local pico de presiones en zonas críticas de las construcciones. Bueno, todos estos son coeficientes que se tienen que determinar dependiendo de la situación de nuestra estructura, para poder determinar la presión actuante sobre la estructura. Entonces, el CP es el coeficiente y la QZ es la que acabamos de sacar, que depende del lugar donde esté en la construcción. Entonces, nos vamos a enfocar a sacar los coeficientes. En este caso, como es una bodega, pues nos vamos a ir sobre la presión sobre la superficie. Luego viene la fuerza actuante sobre las estructuras. La fuerza actuante, la respuesta estructural ante la acción del viento depende de las propiedades dinámicas de la construcción y puede dividirse en tres tipos diferentes. Respuesta estática, respuesta dinámica y respuesta aeroelástica. La estática ocurre en estructuras no sensibles a efectos dinámicos con frecuencias naturales de vibración considerablemente mayores al intervalo de frecuencias de la turbulencia. Esa es la respuesta estática. La respuesta dinámica ocurre en estructuras sensibles a los efectos dinámicos con una o más frecuencias naturales dentro del intervalo de las frecuencias de la turbulencia. Aquí ya hay una respuesta dinámica. ¿Sí? Son en estructuras muy sensibles, por ejemplo, un espectacular muy alto, o puede ser una antena, las torres de electricidad de la CFE, entonces un cable que está de una torre a otra torre. Son estructuras muy sensibles que si ustedes le ponen la fuerza del viento, pues ya tienen una respuesta dinámica, no nada más estática, ¿no? Ahí se tienen que ver las frecuencias, como dice aquí, las frecuencias naturales de vibración. Entonces, si empieza a vibrar, pues cómo va a estar la frecuencia en la vibración, qué tanto va a tardar en ir y venir al mismo lugar. Entonces, todo eso se ve en lo que es la respuesta dinámica. Aquí estamos con la más sencilla, que es la respuesta estática, ¿no? También existe la respuesta aeroelástica. Ocurre cuando la respuesta estructural interactúa con la generación de cargas de viento, produciendo fenómenos de inestabilidad aeroelástica. Para los fines, bueno, estas son un poquito más, son más o menos un poquito más avanzadas que la dinámica, ¿no? Ya cuando interactúa con la generación de carga de viento, ya es un poquito más avanzado. Para los fines de esta recomendación, las fuerzas producidas por la interacción del viento y la respuesta estructural en una dirección dada se determinan considerando la respuesta estática y la dinámica. La fuerza estática se calculará con la siguiente expresión. ¿Okay? Suma de fuerzas estáticas es igual a la sumatoria de QZ-CP por el área de referencia, en donde QZ es la presión dinámica en base en pascales sobre una superficie de referencia, área de referencia a una altura Z. CP, el coeficiente de presión adimensional actuando sobre una construcción o sobre un área de esta. Y área de referencia en metros cuadrados sobre la textura de presión. Entonces, ese es el coeficiente de presión. Esa es la QZ y ese es el área de referencia. La sumatoria incluye todas las posibles presiones actuantes sobre el área de referencia. El procedimiento para la determinación de este empuje estático se denomina análisis estático, el que se presenta en el inciso 4.3. En el caso de la respuesta dinámica, las fuerzas dinámicas que se generan se evalúan mediante una fuerza equivalente que se tiende a multiplicar la fuerza estática por el factor de amplificación dinámica. Ya estos son casos dinámicos, ¿no? Para la determinación de esta fuerza equivalente dinámica se empleará el procedimiento de análisis dinámico que se presenta en el inciso 4.4 del manual. Bueno, esto es un poquito más de teoría.
Luego entramos con el análisis estático. A nosotros nos interesa el análisis que va a ser para nuestra bodega. Acuérdense que estamos con este ejercicio y vamos a ver en qué análisis tenemos que hacerlo. Bueno, el estático. Limitaciones. Hay que checar muy bien las limitaciones. Si nosotros no cumplimos, tenemos que irnos con el dinámico. ¿Ok? Entonces, el análisis estático se aplica en el diseño de construcciones y elementos estructurales pertenecientes al tipo 1, ¿sí? Así como los elementos de recubrimientos y enclaves que se emplean en las construcciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Cuando estas estructuras y elementos de recubrimiento sean poco sensibles a la acción turbulenta del viento, esta condición se satisface cuando: inciso A, la relación H en D es menor o igual a 5, en donde H es la altura de la construcción y D es la dimensión mínima de la base. Pues hay que checar la relación H en D. B, el periodo fundamental de la estructura es menor o igual que un segundo. ¿Qué es el periodo fundamental de la estructura? Pues es que tanto tarda la estructura en ir y venir cuando está vibrando, ¿no? Para el caso de construcciones cerradas, techos aislados y toldos y cubiertos adyacentes, no es necesario calcular su periodo fundamental cuando se cumple con las siguientes condiciones, ¿sí? Estamos hablando de una construcción cerrada. Inciso A, la altura de construcción H es el menor o igual que 15 metros. Ok, nuestra estructura cumple con mayor o igual que 15 metros, sí cumple. Luego, la estructura no está expuesta estacionariamente en ninguna dirección del viento, es decir, no se encuentra en un promontorio en tierra plana. ¿Ok? Entonces, aquí no está expuesta, no está en un lugar expuesto, no hay problema. C, la planta de la estructura es regular y formada por una combinación de rectángulos. También es muy cuadradita, ¿no? Muy geométrica. Luego, inciso B, la relación H en D, altura y D es menor que 4 para construcciones cerradas y menor que 1 para techos aislados, toldos y cubiertos adyacentes en voladizo. El claro no debe ser mayor que 5 metros. Bueno, la relación H en D es menor que 4 para construcciones cerradas, ¿sí? Entonces no tiene que estar muy alta, muy esbelta, cumpliéndose con la relación. En este caso, pues es una construcción pequeña de altura relacionada a sus dimensiones, ¿no? Y en el caso, dice aquí, de techos aislados, toldos y cubiertos adyacentes en voladizo, en el caso de volados, eso, cuando ustedes vean estructuras con volados muy grandes, ahí se tiene que hacer siempre y cuando el claro es mayor que 5 metros, ¿no? Dice, el claro no debe ser mayor que 5 metros. Si ustedes tienen un claro mayor de 5 metros en un volado, ya entra el análisis dinámico. ¿Por qué? Porque ahí puede haber vibraciones, ¿no? Entonces, si es menor de 5 metros, pues aplica también este método. Inciso E, para construcciones cerradas y techos aislados, la pendiente de sus techos inclinados o a dos aguas no debe exceder los 20 grados. Y en techos de claros múltiples debe ser menor que 60 grados. Para toldos y cubiertos adyacentes, la pendiente no será mayor que 5%. Entonces, esto para toldos y cubiertos adyacentes son si tuviéramos nosotros nuestra bodega y aquí tuviera un volado o algo así, ¿no? Pero en este caso pues es una sola estructura y cumple con lo que es el método del análisis estático, ¿sí? No nos vamos a ir al análisis dinámico porque nosotros estamos dentro de los parámetros, ¿no? Bueno, esas son las limitaciones, presiones y fuerzas debidas a la acción de vientos. Fuerzas sobre construcciones cerradas. Acuérdense, nosotros tenemos esta estructura y esta es una estructura cerrada. Quiere decir que no es un tejabán, ¿no? No le va a entrar por aquí el viento, no va a ser nomás la pura techumbre, no. Aquí todo está cerrado, es una estructura cerrada. Luego, presiones y fuerzas debidas a la acción del viento. Fuerzas sobre construcciones cerradas. Para los fines de este capítulo, una estructura cerrada es la que se compone de muros y techos dispuestos de tal manera que forman una construcción prismática. Dichos techos y muros no necesariamente son impermeables. Pueden tener aberturas tales como ventanas o puertas, por donde el flujo del viento puede penetrar y generar presiones interiores. Asimismo, una estructura de planta rectangular en la que uno de sus lados está completamente abierto se considera como cerrada, con una abertura dominante en ese lado. Cuando se tenga una construcción con dos muros o menos, estos se diseñarán como elementos aislados. Las fuerzas estáticas que se ejercen sobre los muros y techos de estructuras cerradas serán las resultantes de las presiones actuantes sobre sus superficies exteriores e interiores y deberán calcularse de acuerdo con la ecuación, y aquí aparece otra ecuación. F es igual a PZ por área Z, o AZ. Entonces, con PZ, que es P menos PI para construcciones cerradas, o PZ igual a PN para el caso en que se aplique la presión neta.
en donde, y aquí viene que es cada cosa, Fs es la fuerza estática resultante del viento que actúa perpendicularmente sobre las superficies con elementos estructurados de una construcción en newtons. Pz es la presión de diseño a la altura z en pascales, P es la presión exterior en pascales, Pi es la presión interior en pascales, Pn es la presión neta, AZ es el área de estructura o parte de ella en metros cuadrados a la altura z sobre la que actúa la presión de diseño, Pz. Ella corresponderá, inciso A una parte alguna de las superficies de la construcción, la presión de diseño que corresponde a una velocidad y la dirección del viento dada. Se verá afectada por el coeficiente de presión exterior o interior CPE CPI, el cual a su vez depende de la forma de la estructura. B. A la superficie de la construcción hay un elemento estructural proyectada sobre un plano normal al flujo del viento. La presión de diseño se verá afectada por el coeficiente de arrastre, CA, según la forma de la construcción o del elemento estructural. Inciso C. A las superficies que se indiquen en los incisos correspondientes cuando se empleen coeficientes de fuerza, CS o coeficientes de presión neta CPN para evaluar las fuerzas totales de diseño. Esta es una fórmula general, ¿no? Luego, las fuerzas y los momentos de volteo totales que actúan sobre la construcción deberán obtenerse sumando los efectos de las presiones exteriores e interiores o de las presiones netas que se presentan sobre la superficie. Bueno, hasta aquí. Tenemos nosotros ya una fórmula para la presión para una fuerza sobre construcciones cerradas, ¿sí? Aquí vienen varios capítulos dependiendo de la estructura. Si yo, por ejemplo, este es el manual de viento 2008, si yo tengo, por ejemplo, un tejabán, aquí viene un apartado parecido a este, donde viene cómo se calcula según un tejabán. Si yo tengo, no sé, un toldo, un volado, pues ahí viene cómo calcularlo. Si yo tengo un tinaco o un espectacular, también viene otro apartado de cómo hacerlo. Entonces, es un manual de ayudas, ¿no? Para nosotros sacar las fuerzas sobre los elementos que nosotros ocupamos. Si ustedes van a calcular, como en este caso, una bodega cerrada, pues hay que quedarnos sobre este capítulo, ¿no? Entonces, vamos a colocar cálculo de las fuerzas. O sea, ahí no es como el número 9. Cálculos de las fuerzas. Sí, vamos a decir que vamos a utilizar lo que es el método o análisis, método estático, para tomar método estático. ¿Por qué? Porque cumplió con los requisitos, ¿no? Método estático. ¿Y qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar esta ecuación, ¿no? Entonces voy a hacer la forma. Entonces hay que sacar PZ y área Z. Para eso tenemos que utilizar PZP menos PI, que es P, que es menos PI, presión exterior y presión interior. Más adelante les vamos a utilizar mucho estas ecuaciones, ¿no? Voy a ver también esta. Z y vamos a ver lo que es la definición de PE, de PI y PZ. Bueno, no me lo diga, ya nosotros ya lo acabamos de ver. Bueno, PZP menos PI. Entonces, esto es para el caso de construcciones cerradas. Por lo tanto, voy a colocar aquí para construcciones cerradas, que es nuestro caso, ¿no? Entonces, ya utilizando esto, ya teniendo esto, ya nosotros tenemos que determinar qué presión exterior vamos a utilizar, qué presión interior vamos a utilizar.
Aquí nosotros tenemos que tener muy en cuenta qué son estas dos presiones, ¿no? La exterior y la interior. ¿Qué es la exterior? Pues la presión que está ejerciendo el viento sobre nuestra estructura. ¿Qué es la presión interior? La presión que se genera dentro de la estructura. ¿Sí? Si estamos en la bodega, la presión exterior es la presión que está fuera de la estructura, que está pegando sobre el techo, sobre los muros y está pegando sobre todos los lados de la estructura. Que la presión interior quiere decir que adentro se está generando una fuerza dentro de la estructura. Entonces vamos a ver cómo se van a combinar las dos, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a ver lo que es la clase del día de hoy. Luego la vamos a continuar y ya vamos a ir continuando paso por paso y vamos a hacer los siguientes pasos, ¿no?